dado 21. Y en el dominador encontramos diferencia de cuadrados. Esto es igual a x más 7 que multiplica a x menos 7. Para resolver la división tenemos que invertir. Nos queda el denominador pasa al numerador, que es x más 7, y el numerador pasa al denominador, y encontramos aquí un factor común. Para resolver el de acá, nos sacamos aquí y encontramos una diferencia de cuadrados. Entonces queda x que multiplica a x más 11, x menos 11. Lo pasamos igual. X más 7 que multiplica a x menos 7. Entonces nos quedaría x más 7 sobre x que multiplica a x menos 11. Aquí ya solo pasamos a reducir los porcentajes semejantes. X con x se va, x más 7 y x más 7 se va, x menos 11 y x menos 11 se va. Y nos quedaría el total x más 11 sobre x menos 7. Gracias. Aquí le vamos a sacar el mínimo común denominador, que es a más b. A más b dividido para 1 es a más b. Aquí tenemos el ejemplo de una división de expresiones compuestas. Primero vamos a resolver la suma de este término. Luego sacamos el mínimo común denominador, que es a más b. A más b dividido para 1 es a más b. Por 1, a más b. A más b dividido por a más b a 1. Por a es a. Realizamos el mismo procedimiento en el término de acá. El mínimo común denominador es b. B dividido para 1 es a b, por 1 b, más b dividido para b a 1. Realizamos el mismo procedimiento, sacamos el mínimo común denominador que es b dividido para 1 a b, por 1 b, más b dividido para b a 1 por 2a, 2a. Luego realizamos la suma 2a más, aquí sumamos a más a, 2a, más b, acá toca igual. Aquí pasamos el mismo término. Luego invertimos. Luego nos toca simplificar. Y el resultado es b sobre a más b. Aquí tenemos una fracción compleja. Primero vamos a resolver la parte del numerador. Sacamos el mínimo del numerador. El mínimo del numerador es ax, que ax se divide para x y se multiplica para a. Sería ax dividido para x saldría a por a al cuadrado. Ax dividido para a me quedaría x por x al cuadrado. Ahora continuamos con la parte del denominador. Sacamos el mínimo, que es x dividido para 1, porque aquí está el sobreentendido que tenemos 1. X dividido para 1 es a x. X por 1 quedaría x.
X dividido para X es a 1. 1 por A. Bueno, aquí tenemos una diferencia de cuadrado. Tenemos que resolverlo sacándole A más X que multiplica a A menos X. Y el resto queda igual. Siguiente paso, multiplicamos extremos con extremos y medio con medio. X que multiplica a A más X y a A menos X. Quedaría X que multiplica a A más X y a A menos X. Y aquí que multiplica X por X más A. En este paso simplificamos A más X y X más A. Y acá X y X. Y tenemos como resultado A menos X A. Listo. Buenas tardes. El tema que me ha tocado aquí en clase se llama multiplicación y división combinada. Entonces, vemos el ejercicio. En el primer término tenemos el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. En el segundo término tenemos diferencias de cuadrado y en la división también tenemos trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces buscamos un número que multiplicado me dé 7 y que restado me dé 8. Entonces buscamos un número que es 7 por 1 me da 7 y restado me da 7, menos 7 y menos 1 me da menos 8. En la parte del denominador tenemos que un número multiplicado me dé 30 y que restado me dé 11. Entonces buscamos un número que multiplicado me dé 30, es 6 por 5, 30, y menos 6 y menos 5 me dan menos 11. En el segundo término tenemos diferencias de cuadrado. Entonces sacamos las raíces. A al cuadrado menos 36, entonces la raíz es A y la raíz de 36 es 6. Entonces decimos que A más 6 y A menos 6. Entonces en la parte de abajo también tenemos diferencia de cuadrado. A más 1 y A menos 1. En la división que tenemos aquí igual tenemos trinomio de la forma x al cuadrado más bx más 6. Entonces tenemos que un número multiplicado me dé 42 y que restado me dé 1. Entonces decimos que 7 por 6 me da 42 y menos 7 y más 6 me da menos 7, porque va predominado el signo negativo. Entonces abajo buscamos un número que multiplicado me dé 5 y que restado me quede 4. Entonces decimos que 5 por 1 es 5, menos 5 y más 1 me da menos 4. El siguiente paso que hacemos es simplificar todo lo que podamos en la multiplicación. Entonces buscamos A menos 1 y A menos 1 se van. A menos 6 y A menos 6 se van. Y nos queda A menos 7 sobre A menos 5. Y nos queda A más 6 y A más 1. Entonces, como tenemos la división aquí, de ahí invertimos. El numerador pasa al denominador y el denominador al numerador. Ya convertimos la división en multiplicación. A menos 5, A más 1. A menos 7 y A
Entonces, como ya está convertida la división en multiplicación, podemos seguir simplificando hasta más que nos quede el término que nos quede. Entonces decimos que A menos 7 se van, A menos 5 y A menos 5 se van, A más 6 y A más 6 se van, y A más 5, A más 1 y A más 1 se van. Entonces de respuesta tenemos que eso nos queda ese ejercicio igual a 1. Gracias. Para realizar las ecuaciones del primer grado tenemos que escribir paréntesis, corchetes y llaves. En este caso tenemos paréntesis y llaves. Aquí se aplica la ley de los signos. Más por menos, menos. Más por más, más. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Una vez escribimos los paréntesis, tenemos que escribir las llaves. En el siguiente paso vamos a pasar todos los que tengan X a este lado y los que no tengan X a este lado de acá. Una vez pasados los términos que contengan X, se cambia de signo. Siguiente paso es reducir términos semejantes. En este caso separamos los negativos de los positivos. En el mismo caso de acá. Son menos 13 más 5, 8x, por el 0 de 12. Ya. Luego despejamos X. X es representada por los menos 8. En este caso pasaría por el signo menos. Nos quedaría 15 catorceavos, menos 15 catorceavos. Esta es la respuesta. Ya está. I know you want pop, you want rock and roll. You want it? This year's remix got Symphonic, soul. I got pop, I got fucking electronic, beats. I got hip hop music with the future flow. So don't worry, even if the sky is falling down.